Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Vamos a escuchar del Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos 1 al 17. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace de espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: Tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Nicodemo era un jefe religioso judío, una persona respetada y respetable, y se acerca a hablar con Jesús. En el Evangelio de Juan, Nicodemo se acerca a hablar con Jesús después de un hecho, ¿cómo decirlo?, polémico de Jesús. Después de que Jesús va al templo y saca a todo el mundo a patadas, ¿sí? Aún después de eso, Nicodemo se acerca a hablar con Jesús. Un jefe religioso. Aún después de eso, Nicodemo se toma la molestia de ir a hablar con Jesús. Va de noche. Esto se lee de dos maneras. Como que va a escondidas, es una lectura, es una posible aproximación a eso que señala Juan, que va de noche. También les quiero decir que otros biblistas, otros académicos, nos recuerdan que la noche era el momento del estudio de la Torá. Entonces también podía ser que Nicodemo se acerque a Jesús a la hora del estudio de la Torá. Juan ahí solamente nos dice que va de noche. Decidamos nosotros si va porque la cosa era medio para hacerla entre gallos y medianoche o porque era el estudio de la Torá. Entonces Nicodemo va, se toma la molestia, lo alaba a Jesús, lo trata de colega, maestro. Pero la conversación no parece prosperar demasiado, ¿vieron? La verdad que no llegan a ningún acuerdo.
De hecho, la conversación se corta abruptamente en el relato de Juan. Ya hablamos de las connotaciones negativas, o por lo menos polémicas, del contexto de la noche, porque encima vieron que Juan juega mucho con las dualidades, espíritu, carne, luz, oscuridad. En ese sentido también, la noche ahí puede tener una connotación un poco más complicada, sobre todo en el contexto de Juan. La verdad es que en el diálogo, no sé cómo les sonó a ustedes, pero mi percepción es que Jesús casi no lo deja hablar a Nicodemo. Nicodemo no puede hacer un desarrollo de su idea, de su propuesta. Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque si no, no podrías hacer los signos. ¿Sí? Le responde Jesús, parece que algo que nada que ver. Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿What? ¿Qué tiene que ver tu respuesta, Jesús, con lo que planteo yo? ¿Vieron? Como que lo corta Nicodemo, no logra desarrollar Nicodemo. Lo ataja de entrada. Medio que le cambia de tema, incluso, Jesús. Hay que nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de lo alto. Y esa es toda su respuesta. Jesús plantea una disrupción con lo que viene ocurriendo en la vida de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, un jefe de la sinagoga. Estaba en un momento de su vida donde no estaba imaginándose cambios muy abruptos, ¿sí? En su vida. Ya estaba más o menos como venía bien. No vamos a pegar un volantazo ahora, habrá pensado Nicodemo. ¿Qué le dice Jesús? Va a tener que pegar un volantazo, mi amigo. Jesús plantea una disrupción con lo que viene ocurriendo en la vida de Nicodemo y todo lo que él representa. Y el pobre Nicodemo dice, no entiendo nada. Yo no sé ustedes, pero yo siento empatía por Nicodemo. Dice, perdón, toda mi vida soy maestro de la ley, soy una persona reconocida, me dedico a la Torá. Y ahora viene este maestro ambulante a decirme, vas a tener que poner un volantazo. Nicodemo no dice estoy en contra, ¿vieron? ¿Qué dice Nicodemo? No entiendo lo que me decís. No es que le resulte inaceptable, en principio le resulta incomprensible lo que está diciendo Jesús. Vieron que a veces rechazamos las cosas porque nos resultan inaceptables, pero aun cuando nos resultan inaceptables, las comprendemos y no las aceptamos. Pero otra cosa es que algo sea inentendible. Ahí está Nicodemo hablando con Jesús. Era un maestro de la ley, era una persona con buena voluntad incluso hacia Jesús, y el mensaje de Jesús le resulta, no sé qué hacer, Señor, con lo que me decís. Sinceramente, no sé qué hacer con lo que me propones. ¿Qué provecho podemos sacar nosotros de esta conversación de sordos? Porque es medio una conversación de sordos esta. ¿Cuál es la buena noticia que se proclama acá? ¿A qué se nos llama? A vos, a mí, a la congregación al Redentor, a partir de esta lectura del diálogo de Jesús con Nicodemo. El diálogo entre Jesús y Nicodemo nos propone que conocer a Dios corre un velo sobre todo lo que percibimos. Percibimos las cosas de una manera, creemos que las percibimos correctamente, ¿verdad? No dudamos. Podemos estar equivocados, veremos, pero en general no dudamos de lo que percibimos. Lo que nos propone
la conversación de Jesús y Nicodemo es que conocer a Dios corre una cortina y uno dice, lo que percibía de una manera, en realidad no lo estaba percibiendo del todo bien. Eso no nos deja cómodos, porque significa que no estábamos percibiendo bien. ¿Y quién quiere reconocer que no está percibiendo bien las cosas? Yo no. Entonces, a partir de ese desvelamiento, todo sigue siendo exactamente igual que antes y todo empieza a ser completamente distinto. A la vez, son las mismas cosas, los mismos objetos, las mismas personas, las mismas relaciones, exactamente las mismas, pero vistas bajo otra luz, bajo otro prisma, y te muestran totalmente otra faceta que no estabas viendo. El Evangelio de Juan y la comunidad de fe a la que Juan le escribe su Evangelio no apuntan tanto a un futuro distinto, ¿sí? Cosa que sí aparece en un montón de otros textos bíblicos. Mateo, Marcos, van a ser muy del Apocalipsis, del futuro que se viene, ¿sí? De algo que viene en el futuro para acá, ¿sí? Hay otros textos que tienen un fuerte contenido apocalíptico de un futuro. Hay en la Biblia, hay montones de esos. Juan nos plantea otra faceta. Juan nos plantea una comprensión distinta del aquí y del ahora, no de un futuro. También en la Biblia hay de un futuro, pero hoy estamos leyendo Juan, y Juan dice, fíjate si le cambio la luz a esto que estás viendo, y este aquí y este ahora va a ser distinto a lo que veías, a lo que entendías. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Juan, el reino no es algo que está por pasar en el futuro, algo que viene desde el futuro para acá. No, el reino es algo presente acá, ahora, en medio de lo cotidiano. Y es esa perspectiva interior la que permite el cambio exterior en la historia y en el futuro. Porque Juan también propone que el mundo necesita transformación. No es que dice, el mundo está perfecto como está, lo vamos a dejar así. No, el mundo necesita cambio, transformación. Hay necesidad de futuro, de un futuro distinto, del futuro de Dios. Pero dice, arranca en un clic interior. Juan propone un cambio interior, un switch interno, como elemento clave, como elemento desencadenante, un nacer de lo alto que permite ver el reino de Dios y permite entrar en el reino de Dios, que otra vez en Juan está pasando, ya está pasando. Creo que las consecuencias positivas de esto para la vida personal de cada quien son bastante evidentes. Si puedo hacer un cambio interior y ver el reino operando acá y ahora, en medio de la contradicción, creo que los cambios para mi vida positivos, benéficos, medio que se caen de maduro. Pero este párrafo del Evangelio de Juan y esta reflexión sobre lo exterior y lo interior me llevaron a pensar también en sus implicaciones para la iglesia y puntualmente para iglesias como la nuestra. El Redentor es una congregación que tiene 106 años, cumplimos ahora, de una tradición antigua y venerable, ¿sí? Más de 500 años de luteranismo. Pienso cómo el problema de Nicodemo, ¿tendrá problemas el Redentor? ¿Tendrá que asumir problemas? Seguramente, ¿no? Fíjese cómo el problema de Nicodemo no era el legado religioso y doctrinal que tenía. Nicodemo tenía un legado, ¿verdad? Tenía una herencia,
religiosa, doctrinal. El problema no era su legado, no era su doctrina. Él era un judío, él era heredero de la ley y de los profetas, con todo ese venerable respaldo teórico. El problema no era eso, sino el problema era qué hacía con ese legado. No era que el legado estaba mal. Lo que le dice Jesús es, ¿qué vas a hacer vos con esa herencia? Que puede ser un don, una herramienta, o puede ser una carga. La misma cosa, ¿sí? La misma cosa. El problema no era el legado, no era ser judío, no era ser jefe de la sinagoga. El problema era, ¿qué hacía con eso? El mismo legado, la misma tradición, puede ser fuente de vida y renovación o carga pesada. Puede ser obligación, aburrimiento, respuestas viejas o agua viva. El problema no es el legado, les repito. Hace poco leímos que Jesús decía, yo no vine a anular la ley y los profetas, vine a dar cumplimiento. El problema no es el legado, la herencia, sino lo que se hace con ese legado. Los luteranos y los luteranos del Redentor tenemos un legado, la pucha, sí, por todos lados, ¿no? Aparece ese legado. El tema no es el legado, el tema es qué vamos a hacer quienes estamos aquí y ahora con ese legado. Yo estoy seguro que esta afirmación de Jesús a Nicodemo es importante para las iglesias luteranas. Y escuchen lo que dice de nosotros un teólogo que también es luterano. Es un teólogo que vive en Estados Unidos, que es de Puerto Rico, Sara, se llama Giacomo Cassese y tiene nombre Tano. ¿Sí? Un puertorriqueño con nombre italiano que vive en Estados Unidos y que es doctor en teología, Giacomo Cassese, dice, nos cuenta una parábola de esta época. Giacomo dice, en una ocasión vino a mi mente una parábola que bien puede explicar el problema de nuestra iglesia. La iglesia, la tradición luterana en general, que creo que es lo que le pasa también a Nicodemo. Se trata de un hombre dueño de un gran viñedo. Eso nos parece bien, ¿no? Que una persona tenga un viñedo, que buscaba con esmero crear una cepa especial para elaborar el mejor vino del mundo. Soñado, deseado. Lo podríamos invitar a la cena de caballeros, ¿no? Un día su esfuerzo dio resultado y produjo grandes cantidades de aquel vino insuperable. Lo logró. Consiguió el mejor vino del mundo en gran cantidad. Sin embargo, sigue diciendo Giacomo Cassese, este gran descubrimiento nunca lo llevó a superarse, sino que por el contrario, lo llevó a la destrucción. Descubrió cómo hacer el mejor vino del mundo en gran cantidad y eso no lo llevó a superarse, sino a su destrucción. Aquel viñador se alcoholizó antes de poder vender una sola botella de su mejor vino. Sigue diciendo Giacomo, nuestra iglesia puede estar borracha con su mejor teología. Y en ese estado, si está borracha con su teología, no va a poder hacer uso de ella. La tiene, pero como se intoxicó, no la va a poder usar apropiadamente. Sin una renovación del Espíritu Santo, todas las reformas se quedarán a mitad de camino, dice Giacomo. Voy a repetirlo. Sin una renovación del Espíritu Santo, todas las reformas, incluida la de 1517, se quedarán a mitad de camino. Las reformas nos ayudan a regresar a una visión fresca de la doctrina pura. ¿Sí? Eso es la reforma. La renovación nos lleva a internalizar y apropiarnos de la reforma. No sirve de nada que en 1517 hayan hecho una reforma si yo no puedo apropiármela para mí. Pregunta: ¿habrá estado borracho Nicodemo
de la preciosa herencia de la tradición judía, que es una preciosa herencia, a no dudarlo. ¿Habrá estado intoxicado de su propia herencia? Capaz, ¿no? Pregunta, ¿estarán las iglesias luteranas y puntualmente el Redentor borrachas, intoxicadas, empachadas de su propia herencia teológica al punto de que esto les afecte la salud? ¿Será que no queremos compartirla porque en realidad nunca nos apropiamos debidamente? Gente, si tenemos el mejor vino del mundo, yo estoy convencido de que tenemos el mejor vino del mundo. Primera cuestión. Si tenemos el mejor vino del mundo, no nos lo podemos tomar nosotros solos. No es bueno para nadie. No es bueno para las demás personas a las que las privamos de ese vino. Y tampoco es para nosotros bueno, porque nos va a hacer mal tanto, ¿sí? No tengamos miedo de que se nos acabe por compartirlo. ¿A quién seguimos nosotros? Al que transformó el agua en vino. Así que no se acaba. No tengamos miedo de que por compartirlo va a quedar menos para nosotros. Hay suficiente y más. Primera cuestión, no tengamos miedo de compartirlo porque se acabe. Segunda cuestión, que creo que acá es donde nos chocamos. No nos pongamos puristas y exigentes acerca de cómo lo tienen que tomar las demás personas. ¿Sí? Te traigo un super vino, te traigo, no sé, un Petras de $15.000, ¿sí? Que creo que es lo que tenemos. ¿Sí? Te lo sirvo y vos agarrás y me decís, pero poneme 2 hielos. ¡No! Déjalo que lo tome con 2 hielos. Y otro peor todavía, más atrevido, dice, ¿le echas un poco de Fanta naranja? ¡No! Déjalo que lo tome con Fanta naranja, un chorro de soda, ¿sí? No le digas al otro cómo tiene que tomarlo. Capaz que después lo va a tomar purito, pero déjalo ahora si le quiere echar un chorro de soda. Pero nosotros no, tiene que ser nuestra manera, como nosotros decidimos, bueno. ¿Sí? Dejémosle tener su experiencia, más allá de que le podamos compartir la nuestra. Yo creo que se toma puro y a temperatura ambiente, pero llegará en el diálogo esa conversación, ¿sí? Y capaz que yo lo tomo con 2 cubitos y digo, che, no está feo con 2 cubitos tampoco. ¿Sí? Puede pasar. En el diálogo nos vamos a enriquecer los dos probablemente. Nacer de nuevo, gente. Nacer de lo alto. Ver las otras dimensiones de lo mismo que veíamos chato y sin relieves. Lo que veías chato y sin relieve, nacés de vuelta, ves lo mismo, pero ahora con todas sus facetas. Que en esta Cuaresma el Espíritu nos renueve para poder internalizar y apropiarnos, como Nicodemo, de nuestra preciosa herencia teológica y que eso nos permita compartirla, testimoniarla, desparramarla con valentía y con generosidad. Amén.